ahora en Descúbrelo. Para gustos, los sabores. Los zumos y néctares comerciales que encontramos actualmente en las estanterías de los supermercados han atravesado todo un proceso a través de la historia antes de convertirse en los productos que conocemos. Conozcamos la historia de los jugos o néctares a lo largo de la historia. La historia de los jugos o néctares comerciales comienza a partir del siglo XX, ya que esta industria solo fue posible gracias a la modernización de los procesos tecnológicos y de producción, con una mayor cantidad de almacenamiento, unos medios de transporte lo suficientemente desarrollados como para transportar esta mercancía y un mercado amplio con una buena capacidad adquisitiva. Desde la antigüedad, el consumo de frutas o de jugos naturales ha sido valorado de forma muy positiva, hasta llegar al punto de que muchas culturas las consideraban manjares de los dioses, capaces incluso de otorgar propiedades mágicas o divinas. No es de extrañar que existan evidencias de ofrendas de frutas que se realizaban en templos y altares de los antiguos dioses, una tradición que se sigue manteniendo hoy en día en países como la India. En cuanto al origen de los jugos o zumos, se remonta hasta las tecnologías usadas en el ámbito militar, pero que acabaron resultando esenciales para la vida diaria de las personas. A finales del siglo XVII, cuando los experimentos realizados con las propiedades conservantes del azúcar hervido permitieron que se enviasen alimentos a los ejércitos que se encontraban en campaña. Por ejemplo, los soldados solían sufrir de falta de vitamina C, y dado que la ingesta del zumo de limón prevenía contra este mal, el suministro de este alimento se volvió obligatorio en la Marina Británica. Otro hito crucial en el desarrollo de los zumos de fruta fue el desarrollo del proceso de pasteurización, el cual consiste en un proceso térmico que se aplica a los alimentos, con el objetivo de eliminar los microorganismos responsables de su alteración y consecuente mal estado, permitiendo su conservación y afectando lo menos posible a sus propiedades nutricionales. Este proceso proporcionó a la humanidad una excelente forma de conservar, almacenar y distribuir a grandes distancias toda clase de alimentos. Los zumos comerciales, tal y como los conocemos actualmente, tienen su origen en los Estados Unidos. La industria moderna del zumo de uva comenzó cuando la empresa Welch de Nueva Jersey inició en 1869 el embotellado de zumo de uva no fermentado aplicando la técnica de Louis Pasteur. La industria del zumo de naranja de Florida, una de las zonas más importantes de producción de zumos del mundo, empezó a desarrollarse en los años 20, cuando se aplicó la pasteurización para conservar el zumo, que era posteriormente enlatado y solo comenzó a ser rentable cuando el sistema ferroviario se extendió lo suficiente como para realizar grandes envíos a las ciudades. Un paso importante lo constituyó la presencia desde 1963 de los nuevos envases de cartón llamados Tetra Bricks, que tenían forma de tetraedro. Estos se comercializaban para envasar la leche. A partir de 1968, se empieza a vender zumo directamente envasado en botellas de vidrio, lo que rápidamente imitaron algunas empresas españolas que también proporcionaban el zumo a granel pasteurizado y refrigerado a los mercados franceses y alemanes. Durante esta década se industrializan anualmente unas 120 a 200.000 toneladas de naranjas. A partir de los años 80, el mercado de los zumos comienza a experimentar una verdadera transformación, produciéndose incrementos del consumo desde un 15 hasta un 20% anual. La historia de los zumos comerciales, por tanto, va de la mano de la modernización tecnológica, y los zumos constituyen una de esas tantas tecnologías que tienen su origen en el ámbito militar y que acaban siendo esenciales para la vida diaria de las personas. El envasado Tetra Pak. Los envases Tetra Pak son livianos, compactos, fáciles de manejar
y además mantienen en óptimas condiciones los alimentos. Estos envases están formados por 3 capas: cartón o papel, lo que le da forma y fuerza al envase; el poliestireno, que mantiene alejadas las bacterias y a raya de situaciones que puedan afectar los alimentos; y el aluminio, que brinda temperatura y aísla el oxígeno en los envases. Estos envases de Tetra Pak fueron creados en 1953 en Suecia. El clásico Tetra Pak, el Tetra Brick y el Tetra Pak aséptico. El clásico Tetra Pak, que conforma una forma de tetraedro. El Tetra Pak se basó en el lema de que un envase debe costar menos de lo que dura. Después tenemos el Tetra Pak aséptico. Este Tetra Pak cuenta con una capa extra de aluminio, pues en su interior ha de almacenar alimentos altamente perecederos como los pasteurizados y la leche. En el caso de los envases Tetra Brick, tenemos que su forma es rectangular, fáciles de manejar, transportar y además se utilizan mucho para contener alimentos líquidos. A pesar de que los envases de Tetra Pak son altamente reciclables, menos del 5% de estos envases realmente se reciclan, pues la industria alimentaria no dedica el tiempo suficiente para hacerlo, pero tú puedes iniciar desde casa. Para esto, puedes abrir el Tetra Pak una vez consumido el producto que él contiene. Luego, deberás lavarlo con abundante agua. Finalmente, lo desarmarás por capas. Hasta aquí el proceso del inicio del reciclado, pues finalmente las láminas que componen el envase Tetra Pak, es decir, las láminas de cartón, poliestireno y aluminio, deberán ser recogidas por empresas especializadas en este tema para relaminar y reutilizar este material.